Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buen lunes, Guillermo Díaz. Gutiérrez, Eric. Aquí estamos un día más, un lunes más, para hablar en este caso de la Copa del Rey, porque hay campeón. Sí, la Real Sociedad conquistó el título de la Copa del Rey al imponerse al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y también en la prórroga. El portero Pablo Marrero fue el héroe al detener los lanzamientos de Sorloth y de Julián Álvarez antes de que Pablo Marín marcara el tanto definitivo en esa tanda de penaltis. Esta es la voz de Pablo Marrero, emocionado por lo que vivió en ese estadio de la Cartuja. Estaba atrás también y pues me he venido arriba también y bueno, pues no sé, ha sido un momento muy especial. Luego he parado afortunadamente dos penaltis y bueno, estoy muy feliz, no sé. Todavía no soy consciente de lo que bueno, ha pasado aquí. No es consciente del portero suplente de la Real Sociedad, que se consagra como campeón de este título. Es el cuarto título copero de la Real Sociedad. El partido fue un monumento al caos, podemos decirlo, Eric Gutiérrez. Barrenechea marcó antes de los primeros 15 segundos de juego y el Atlético empató con Lukman. Oyarzábal volvió a adelantar a la Real desde el punto penalti tras un error de Musso en el que comete penalti el portero del Atlético de Madrid. Y luego es Julián Álvarez quien igualó de nuevo el partido en la segunda parte con un golazo cerca del final de los 90 minutos. El técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo, que llegó al banquillo de Donostiarra en diciembre en medio de una crisis de resultados para la Real, que incluso la Real estaba coqueteando un poco con los puestos de descenso en el momento en el que llega Rino Matarazzo, se lleva el título en su primera temporada como entrenador de este equipo. En cambio, para el Atlético de Madrid vemos la cruz, que no gana la Copa del Rey desde el año 2013, desde aquella victoria contra el Real Madrid. Queda ahora para los del Cholo Simeone el reto de la semifinal de la Champions en 2 semanas. Escuchemos al Cholo Simeone después de la derrota. Creo que competimos muy bien, creo que dieron absolutamente todo lo que teníamos, pero desgraciadamente esta vuelta los penales fueron para el lado de ellos. Felicitarlos y no mucho más. En lo extradeportivo hay que hablar de los episodios de tensión que se vivieron dentro y en los alrededores del Estadio de la Cartuja. El ataque de 2 furgonetas con fans de la Real a una autocaravana del Atlético de Madrid con la bandera de España. Yo creo que fue uno de los hechos más sorprendentes de este fin de semana de final de Copa. Y por supuesto, los pitos al himno de España por parte de los aficionados de la Real Sociedad, que sonaron así. Y suena el himno de España. Esto definitivamente no es libertad de expresión, es un ataque a los símbolos españoles. Por su parte, la afición del Atlético de Madrid enseñó banderas de España durante todo el partido y sí acompañaron el himno de su país. Hablamos ahora de otro país. Hablamos, Eric Gutiérrez, de Inglaterra, precisamente. ¿Qué está pasando con la Premier League? Vámonos a otra competición, en este caso fuera de España, a Inglaterra, como decía Guillo. La Premier League se pone cada vez más interesante. El Manchester City dio un golpe a esta Premier tras imponerse este fin de semana, este domingo a las 5:30, 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium, ese duelo clave por el título, duelo que parecía que no iba a ser clave, pero con las derrotas últimas del Arsenal, pues se acerca el City a ese título. El equipo dirigido de Pep Guardiola se llevó este encuentro de máxima tensión, sobre todo con ese primer gol de Ryan Cherki, que abrió el marcador en la primera mitad, golazo, por cierto, del jugador francés, que seguramente vaya con la selección, otra obra maestra del jugador francés, que además es un jugador muy vistoso y típico jugador que te levanta del asiento. Hay que decir que empata rápido el Arsenal con un gol de Kai Havertz tras otro error de Donnarumma, portero italiano que parece que está peleado con la grandeza. Haciendo goles claves, Kai Havertz. Es verdad. En este último tramo Creo de que la temporada. es el primer gol que mete en Premier League esta temporada, más ese gol que le mete al Sporting de Lisboa para pasar a la semifinal de Champions en ese primer partido. Bueno, oye, el alemán parece que ha vuelto a buen tono. Hay que decir que el encuentro, cuando parecía que iba a ser un empate, apareció la figura de Erling Braut Haaland, el delantero noruego, que mete el gol definitivo, el 2-1, para sellar esa victoria.
victoria. Hay que decir que tiene varias ocasiones el Arsenal para ponerse incluso 2-1 y después empatar 2-2 tras ese gol de Haaland, pero no lo consiguen. También están peleados con la grandeza a veces el Arsenal. Con este resultado el City recorta distancias con el líder y se sitúa solo a 3 puntos. Vamos a ver cómo está. Está ahora mismo el Arsenal con 70 puntos y el City con 67, pero tiene un partido menos el City, por lo que se podría poner con 70 puntos también. Entonces hay que ver la diferencia goleadora. 37 goles diferencia goleadora tiene el Arsenal, 36 el City. Si ganase 1-0 contra el Crystal Palace, que es ese partido aplazado que le queda, se pondrían con la misma diferencia goleadora los dos equipos, por lo que habría que ir a los goles o sea, los goles metidos, los goles a favor. 65 goles tiene ahora mismo el City y 63 el Arsenal. Si ganase por un gol el City, por ejemplo, 1-0, sería más 3 de uno contra el otro en ese caso. Está todo súper empatado. Veremos qué acaba pasando. Por cierto, hay que decir por parte del Manchester City, Rodri salió lesionado del encuentro y no se sabe para cuánto estará de baja. El propio Guardiola decía que no lo sabía. Esperemos que no sea para mucho, pueda disputar estos últimos partidos con el City y sobre todo ese Mundial con España. Pero nos vamos ahora a un sitio donde no hay dudas. En Inglaterra las hay, en Alemania no, porque el Bayern vuelve a ser campeón. No hay dudas en ningún momento. El Bayern Múnich conquistó su 35º título de Bundesliga con 5 jornadas de antelación al golear 4-2 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena. El equipo de Vincent Kompany ha sido líder desde la primera jornada, sin ceder ese liderato en ningún momento, acumulando 79 puntos en tan solo 30 partidos y solamente una derrota en esta liga, que fue contra el Augsburgo, si no estoy mal, a principio de año. Su registro goleador es histórico. 109 goles en 30 jornadas, nuevo récord de la Bundesliga, superando la marca de 101 goles que databa del año 1971. Los grandes protagonistas son Harry Kane con 32 goles y camino de su tercera bota de oro consecutiva en Alemania. También Luis Díaz, quien anotó en esta Bundesliga, o lleva anotados en esta Bundesliga 15 tantos. Entre Kane, Díaz y Olise suman 58 goles de los 109 que lleva el equipo. El título confirma la hegemonía bávara. 13 de las últimas 14 temporadas se ha llevado el título de la Bundesliga, con la única excepción, obviamente, del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que lo ganó en el año 2000, en la temporada 2023-2024. Cambiamos de deporte, nos vamos al tenis. ¿Qué pasó en el Conde de Godó, Eric Gutiérrez? Finalmente el francés Arthur Fils se proclamó campeón de este trofeo Conde de Godó, ganando al ruso Andrei Rublev 6-2, 7-6, dejando una buena marca en ese primer set, ganando con mucha diferencia, como digo, 6-2, y después el ruso sí que estuvo un poquito más cerca en ese segundo set, 7-6, consolidándose además Arthur Fils como una de las revelaciones de estos primeros meses de año. Solo con 21 años ya es número 25 del mundo, y algunos se preguntan si podría ser ese tercero en discordia, detrás de Alcaraz, Sinner. Hay otros jugadores jóvenes, evidentemente estaba en Shelton por delante suya, evidentemente, creo que es número 6 en estos momentos, pero bueno, llega con fuerza el francés y podría llegar. Por ahora se lleva este campeonato. Hay que decir que en cuanto a los españoles, también hubo buenos partidos este fin de semana, pero acabaron perdiendo. Por ejemplo, el que llegó más lejos, Rafael Jodar, llegó a esas semifinales perdiendo contra Fils. Es cierto que se lleva el primer set 6-3 y después pierde los otros dos 6-3, 6-2. Parecía que el jugador de 19 años, solo 19 años, que está todavía está muy muy joven, número 42 del mundo, parecía que iba a llegar a esa final después de haber ganado en Marruecos, en Marrakech, pero no lo consigue porque gana el francés y al final se lleva, perdió contra el finalista, ¿no? Contra el ganador del torneo. Estas cosas a veces pasan. Seguiremos mucho a Jodar porque parece que tiene muy buena carrera y buenos años por delante. Ahora sí, nos vamos a otro sitio, a otro deporte, al golf, porque hay otro español haciéndolo muy bien. Sí, Jon Rahm se impuso en la etapa mexicana del Leaf Golf en el campo de Chapultepec con una ronda dominical de 64 golpes, su mejor tarjeta de la semana. El vasco ganó por 6 golpes sobre David Puig y 7 sobre José Le Ballester, completando un podio completamente español, motivo de orgullo, algo que no ocurría desde el primer torneo del circuito en el año 2022. Rahm dominó de principio a fin con un eagle en el hoyo 3 y varios putts decisivos en los momentos clave, cerrando sin un solo bogey en el recorrido dominical. David Puig, de tan solo 24 años, consolidó con su segundo puesto la clasificación para el PGA del Championship de mayo. Los 3 españoles del podio comparten además un vínculo en común. Todos son formados en la Universidad de Arizona State. Este es una curiosidad pues, que quería compartir, ¿no? de este golf. Ahora sí, Eric Gutiérrez, llega el momento de irnos al mano a mano porque hay muchas cosas que hablar, que pasaron en este fin de semana.
Vamos a hablar al mano a mano, ya sabes. Este pulso deportivo que tenemos aquí. Mano a mano de Copa del Rey, ¿no? Copa del Rey, Atlético de Madrid, Real Sociedad, partido muy igualado, en el resultado 2-2. Tiempo extra 0-0, podemos decirlo. Sí. Y después tanda de penaltis. Muso también hizo una tajada. Sí, en los penaltis. Que decías en el partido. Muso hizo una tajada, Marrero hizo 2. Bueno, muy igualado todo, la verdad. Sí, hablábamos el viernes, ¿no? De que podía ser un partido largo. Yo pensaba que iba a ser a prórroga, pero que iba a ser el Atlético de Madrid que se iba a llevar en esa prórroga el partido. Es cierto que hubo momentos en los que el Atlético pudo llevárselo antes de la prórroga. Ahora hablaremos de eso. Pero antes quiero empezar por el principio, ¿no? Como se suele empezar. Esos primeros 15 segundos en los que el Atlético de Madrid comete, yo diría, 4 errores seguidos que acaban en gol y que en parte pues le quitan esa Copa del Rey, porque al final ya vas a remolque, en ningún momento van por delante en este partido, en esta final. Primero falla Nahuel Molina, que no salta en un balón largo de Marrero. Después falla Juliano, que salta a destiempo. Después llega al centro y Ruggeri no salta y Barrenechea le remata por encima. Ruggeri, un lateral grande, que no es un lateral, no es Jordi Alba. Lo de Barrenechea a mí me sorprende, lo comentaba con don Julio López Peña, y es que tiene una pinta de Griezmann con ese pelo rubio, porque se lo tiñó, ¿no? A mí me recordaba a Óscarson, el propio jugador del... Pero además jugando por la banda con el número 7 en esa etapa de la Real Sociedad, me trajo muchos recuerdos. Pues imagino que la Real también, porque se lleva esa copa, y al final el último error de esa jugada es de Muso, que yo creo que no está bien en ese gol. Claro, si empiezas así de desconectado, sí. Le decía a Julio, ¿no? A nuestro técnico atlético que estaba allí además presente en el partido. Yo creo que hay jugadores en el Atlético de Madrid que no saben lo que es estar en una final con el Atleti y que no saben lo que es estar concentrado desde el segundo 1, lo que requiere una final, para no perder, ¿no? Es que muchas veces en el fútbol 1 más 1 no es 2. Y aquí uno ve un Atlético de Madrid que en muchas ocasiones, en muchos momentos del partido, fue más que la Real Sociedad. Estuvo muy cerca de poder llevarse la final por delante de la Real Sociedad, pero aparecían estos errores. El error de Muso, los errores, la seguidilla de errores en esos primeros 15 segundos del partido que terminaron en el gol de Barrenechea. El penalti, que también es otro error. Claro, por eso el error de Muso. Y eso pues al final termina cobrándole al equipo del Cholo Simeone, cuando pues uno dice, con jugadores como Julián Álvarez, con jugadores como Lookman, jugadores como Sorloth, incluso Griezmann, Coque, que son mucho mejores que cualquier jugador que tiene en la plantilla la Real Sociedad. Al final, no sé cuál puede ser la explicación para esta derrota del Atlético de Madrid. Si la concentración, si la preparación, si los cambios que tenían la mente puesta en lo que va a ser las semifinales de la Champions League, no lo sé. No lo sé, porque es muy difícil de explicar. A mí es que, ya digo, la primera parte me gusta más la Real. Es cierto que tiene, yo creo, 10 minutos el Atlético de Madrid en los que está bien, pero la Real me gustó más desde el inicio. Creo que hace un gran partido Barrenechea. Creo que Oyarzabal, dentro de lo que cabe, está bien, recibiendo entre líneas. Jugaban a lo suyo también, ¿no? Sí, jugaban a lo suyo. Es que Guedes también está bien, pero principalmente el mejor, yo creo que en esa primera parte, es Barrenechea. Y el Atlético de Madrid, un poco a verlas venir, sinceramente. Y sobre todo lo que me sorprendió del Atleti es que solo atacaba por una de las bandas. Todos los balones a Lookman, y encima Lookman, si no recuerdo mal, creo que es el primer cambio del Cholo Simeone, y me sorprendió un montón eso, sinceramente. El Atleti estaba atacando prácticamente por esa banda constantemente, mete el gol Lookman, está fino, tiene otra jugada que se le va fuera también, y es el primer cambio. Que es otra cosa que no entiendo, porque Simeone viene cambiando a Lookman como primer cambio en varios partidos en los que Lookman está siendo clave o fundamental. Por ejemplo, en el partido contra el Fútbol Club Barcelona también anota gol y saca a Lookman en los primeros cambios. Ahora, otra vez, anota gol y vuelve a sustituir a Lookman. Sí, por eso me sorprendía. Y encima, si no recuerdo mal, creo que es Sorloth el que entra por Lookman, y Sorloth que está desaparecido. Yo, lo del jugador noruego, yo entiendo la frustración del Atlético de Madrid, porque tú ves un jugador de 2 metros, un armario empotrado como es Sorloth, que no te gane ni una, solo una gana por arriba, y encima la falla, es un remate clarísimo que un delantero centro tiene que meter de todas las maneras. A mí con esa jugada se me venía a la cabeza Budimir, se me venía a la cabeza Muriqui, y ver a Sorloth fallarlo, pues es como, bueno, otra más, ¿no? En algún momento, siempre recuerdo esto que me dijo don Julio López Peña, nuestro Atlético de Pro, que es que Sorloth, es cierto, uno se pone a ver los números de Sorloth durante las temporadas y tiene goles, una buena cantidad de goles, pero uno ve y son
4 goles al Barcelona o 4 goles en un partido, y al final eso engrosa sus estándares goleadores. Sí, yo creo que le falta esa grandeza y cuando quitan al jugador que más está desequilibrando en el Atlético de Madrid, que es Lookman, junto a Julián, yo diría, y te meten a ti en el campo para recibir balones por arriba, esos centros que están empezando a llegar, meten a Nico González por Ruggeri para meter incluso más centros, aunque Ruggeri es un gran centrador, si no consigues coger ninguno, es que prácticamente no le aportas nada al equipo. Nico González, ya que lo nombras, Nico González encajó muy bien en este Atlético de Madrid durante esta temporada. Sí, en ciertos momentos, en otros momentos, ha habido como tramos en los que Sí. cuando el Atlético de Madrid estaba mal, Nico no aparecía mucho, pero cuando el Atlético de Madrid está bien, está mejor. ¿Tú lo ves como una pieza clave de futuro? No, de ninguna manera. No paga la pasta. No, que son 32 millones, Sí, ¿no? sí, Si sí, no sí. recuerdo, si no Para recuerdo traer a mal. Nico González. No. O sea, yo creo que no los vale. Sí, sinceramente, yo creo que no los vale. Y más para un suplente. Para un suplente del suplente, porque en principio el titular sería Lookman o Baena en esa posición. Y Nico llegaría como tercera opción. También en la lateral izquierda, aunque yo no lo veo, pero bueno. Y por la otra banda también está Giuliano Simeone, que no ha aparecido en estos últimos partidos. No. En partidos importantes, donde se supone que tiene que aparecer. Yo creo que Giuliano, creo que es uno de los jugadores que no sabe lo que es estar en finales y creo que le afectó, no sé si nervios, no sé si la tensión, no sé si le pasó por encima del partido, pero está claro que no está bien. Hay que dedicar un capítulo aparte a Pellegrino Matarazzo, Rino Matarazzo. En serio. Cine. O sea, Cine. lo que está haciendo con la Real Sociedad. Y dice muchas cosas de él. Dicen que desde que llegó a San Sebastián se volvió parte de la cultura de la ciudad. Que va, saca a su perro, se toma un café con la gente y siente la ciudad, y que eso lo ha llevado a conectar más con el equipo, con su afición, y que lo ha llevado a conseguir estos buenos resultados. Es que la Real Sociedad viene siendo, yo creo que Eric tiene bien ese dato, el segundo mejor equipo de esta liga en este año. En este año no lo tengo, o sea, no quiero dar el dato mal, pero vamos, si no es en puntos, en sensaciones, por supuesto. Sí, sí. O sea, yo creo que junto al FC Barcelona en Liga, la Real es el equipo que mejor sensaciones da. Y además, es un equipo que juega a fútbol, quiero decir. Sabe defenderse en su momento, porque hay que poner el punto sobre John Martín y Aramburu en la Real, en la segunda parte, que defienden Muy bueno John espectacular, Martín. porque el Atlético de Madrid, la segunda parte, tiene la pelota, pero prácticamente no crea ocasiones hasta el golazo de Julián, que ahí sí Que que es tiene un varias. golazo. Pero la defensa de la Real es espectacular. Pero cuando tiene que atacar, también ataca bien. En transacciones ataca bien. Con la pelota está bien también. Joder, y son jugadores que a principio de temporada están luchando por el descenso. Es que esto, Sí. cuidado. ¿Cuántos jugadores de la Real Sociedad que jugaron ayer han mejorado Matarazzo desde que está? Yo diría mínimo la mitad de la plantilla. Es lo que hace tener un buen entrenador. Si esto lo llevamos al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, el Barcelona llega a Hansi Flick con prácticamente Todos mejoran. la misma plantilla que tuvo Xavi Hernández, y vemos el cambio que tuvo el equipo y los títulos que ha conseguido el Barcelona de la mano de Hansi Flick. Ahora, el Real Madrid necesitaría pensar eso, ¿no? Traer un entrenador Sí. de categoría para ver si por lo menos puede sacar provecho de los jugadores que tiene. Estoy de acuerdo, fue arriesgada la elección de Matarazzo y les ha salido a la perfección. Simplemente para decir que... Viene del fútbol alemán, ¿no? Sí, creo que sí. No me acuerdo en qué equipo Stuttgart, estaba, pero creo, ¿no? me suena a mí Sí, Stuttgart también, sí, pero no sí. quería decirlo, no estaba seguro. Pero bueno, que hizo buenas presentaciones en el fútbol alemán. Simplemente para decir algo bueno para el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que ha perdido la Copa, es que el nivel de Julián es superlativo. De cara a una Champions, evidentemente, si quieres pasar contra el Arsenal, que Julián meta 1 o 2 goles es clave, ¿no? Y que todavía queda la Champions y que el Arsenal no está bien. Yo creo que eso son buenas noticias para el Cholo Simeone, para el Atlético, y que el Atlético de Madrid tiene que aprovechar esa oportunidad. Si el Atleti está mal, el Arsenal está súper mal. Hablaremos mañana de más fútbol y de más deporte. Los esperamos.